¿Qué tal? Es un gusto saludarles por este medio digital con la finalidad de sostener una pequeña charla en torno a un tema que en las últimas 2 décadas ha tenido una relevancia importante, ha generado muchas opiniones encontradas, ha producido dudas en las personas con discapacidad, sus familiares, y nos referimos al tema del juicio de interdicción. Si me lo permiten, este tema me gustaría abordarlo desde dos ópticas. La primera de ellas es sobre la óptica de la legislación vigente, y la segunda es sobre lo que le depara a esta institución jurídica en un tiempo ya no muy lejano. Y bueno, para iniciar vamos a conceptualizar lo que es el juicio de interdicción. El juicio de interdicción es un procedimiento jurisdiccional que busca que una persona que tiene discapacidad, que es mayor de edad, sea declarada interdicta por un juzgador. Tras esta declaratoria es que se le nombran tanto a un tutor como a un curador. Y bueno, también me gustaría el comentar de los fines de esta institución. Si tratamos de entender lo que en su momento se pretendió adicionar esta figura jurídica en la legislación, pues podemos decir que su finalidad que tenía era el de proteger a la persona con discapacidad, así como a sus bienes. Lo que podemos decir que pues, sería un fin constitucionalmente válido, ¿no? Es decir, una institución jurídica que protege a la persona con discapacidad por pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Pero bien, ¿qué es lo que pasa tras la llegada a nuestro sistema jurídico mexicano de los derechos humanos? En particular, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es en este punto donde esa visión que en un principio pudiésemos tener sobre el juicio de interdicción, es decir, que tiende a proteger a la persona y sus bienes, en este punto cambia radicalmente con los derechos humanos y el modelo social de la discapacidad, cambia esta visión. ¿Por qué? Porque pasar de una protección a una acción que atenta contra la propia persona con discapacidad en su dignidad. Y ahorita más adelante vamos a explicar este tema. Bien, vamos a ver qué es la interdicción. La interdicción no es otra cosa más que la restricción a la capacidad jurídica. Es decir, es una inhabilitación jurídica que se produce en la persona con discapacidad mayor de edad que es declarada interdicta o incapaz. Y bueno, ¿qué es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica es una facultad que tenemos todas las personas, y esta facultad nos permite el tomar decisiones y ejercer nuestros derechos o incluso obligarnos. La capacidad jurídica se encuentra dividida en dos. La primera es la capacidad de goce. Esta capacidad se adquiere con el nacimiento. Y la segunda es la capacidad de ejercicio. Esta se adquiere con la mayoría de edad. Bueno, ¿qué nos permite la capacidad de goce? La capacidad de goce nos permite el poder decidir, en pocas palabras, el decidir que como, decidir que visto, decidir que estudio, en fin, cualquier cosa que esté relacionado con la decisión que yo como persona puedo tener en tal o cual situación. Y la segunda, que es la capacidad de ejercicio, esta me permite ejercer esos derechos por mí misma, es decir, no requiero de alguien que decida por mí. Con esta capacidad de ejercicio yo puedo
obligarme por mí mismo o puedo ejercer mis derechos por mí mismo, ¿sí? Ambas tipos de capacidad están relacionados con la autonomía personal. La autonomía personal que nos permite, pues, decidir nuestro plan de vida, nos permite el establecer qué condiciones nosotros queremos producir para nosotros mismos. Y bueno, hace rato les comentaba del por qué ese cambio de visión del juicio de interdicción entre pasar de ser una institución jurídica que protege a la persona a una institución jurídica que atenta contra la persona en su dignidad. Esto es así porque si observamos los efectos del juicio de interdicción, pues tenemos, uno, que existe una pérdida de la capacidad jurídica, no solamente la de ejercicio, sino también la de goce. Dos, ese nombramiento del tutor y del curador son las personas que van a tomar las decisiones y ejercer los derechos en nombre de la persona con discapacidad. Y no es como si yo designo un representante que hable por mí. No. Aquí estas figuras, principalmente el tutor, es el que, sin preguntarle a la persona con discapacidad que es declarada interdicta, sin preguntarle, él va a tomar la decisión y va a ejercer los derechos conforme a él considera que es lo correcto, no lo que la persona con discapacidad considere que sea lo correcto. A eso se le llama una sustitución total de la voluntad, ¿sí? Esto es lo que lleva a un punto muy álgido, muy grave. En el momento en que se da esa sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, básicamente estamos resumiendo a una persona solamente como un ser viviente, que no puede decidir, que no puede ejercer sus derechos. Estamos pasando a un estado vegetativo, por decirlo de alguna forma, o a lo que se ha denominado actualmente como la muerte civil. Está muerto civilmente. ¿Por qué? Porque no tiene una autonomía. Al no tener su capacidad jurídica, su autonomía está completamente vedada. Esto es un tema importante también mencionar. La forma en cómo está construida la legislación en el tema del juicio de interdicción ha sido motivo de muchas interpretaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, estas resoluciones de ambas cortes han desde luego generado un beneficio a las personas con discapacidad, porque han ido declarando en diferentes sentencias que el juicio de interdicción es inconstitucional. Hay una resolución que a mí me gusta mucho, que es la 4/2021, que recientemente la primera sala emitió esta sentencia en la ponencia de la ministra Norma Piña. Esta sentencia, en una de sus partes, dice que el juicio de interdicción es una medida desproporcionada y es una injerencia indesmedida que atenta contra la dignidad de la persona. Esto es lo que hablábamos al principio de esta charla, que es lo que ese efecto del juicio de interdicción, al restringir la capacidad jurídica de la persona, produce esa desproporcionalidad. No justifica que una institución, bajo la bandera de que va a proteger a una persona, el daño que produzca sea mayor, o sea, la consecuencia sea más dañina que el mismo fin que pretende la norma. Bueno, en este tema, nada más como paréntesis, aun cuando la legislación en todos los estados, así como el Código Federal, sigue contemplando la institución del juicio de interdicción con todos sus efectos dañinos que ya hemos platicado, y tras estas resoluciones,
cuando uno judicializa este tipo de asuntos, normalmente se termina declarando inconstitucional la figura de la institución del juicio de interdicción. ¿Por qué? Porque hay otra figura que se llama las jurisprudencias, la obligatoriedad de estas jurisprudencias, y eso en cierta manera va ayudando a que la institución del juicio de interdicción, si bien no ha sido modificada en las normas, sí ha sido modificada en la interpretación que de esas normas, ambas cortes, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana, pues le estén dando una connotación diferente. Ya en algunos estados, como el caso aquí de Querétaro, ya los juzgadores, bajo un control de convencionalidad ex oficio, ya no declaran inconstitucional el juicio de interdicción y generan lo que se denomina como un sistema de apoyos. Bueno, cerrando este paréntesis, ahora vamos a la segunda de las ópticas, que es la intención de cómo me gusta abordar este tema. Tenemos que recientemente se aprobó un dictamen para la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto, siendo responsable, quiero puntualizar, el proceso legislativo no ha concluido. Por lo tanto, esto que les voy a decir al día de hoy puede ser todavía modificado, hasta en tanto no exista una publicación de este Código Nacional en el periódico oficial. Básicamente, sin ser materia de la charla, el proceso legislativo concluye con la publicación precisamente en el diario oficial de la Federación. Mientras que esto no suceda, el Ejecutivo puede devolver este dictamen, este proyecto aprobado ya, con alguna observación o incluso con el veto. Espero que eso no suceda. Pero bueno, haciendo esta pequeña acotación, es importante, lo que les voy a comentar todavía no está publicado, pero ya es un proyecto aprobado por la Cámara de Senadores. Bien, con esta creación del Código Nacional, como parte relevante en el tema que nos ocupa, tenemos que desaparece por completo al juicio de interdicción. Y esta desaparición, es un punto importante también comentar, es producto de que tras los trabajos para construir este Código Nacional de Procedimientos en materia de discapacidad, fueron invitadas muchos colectivos de personas con discapacidad, organizaciones que se dedican a tutelar sus derechos, y fueron tomadas en cuenta las resoluciones que la Corte de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido en este tema. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque el legislador está construyendo una norma donde ya trae toda una doctrina jurisprudencial, donde hay una necesidad marcada, donde hay una visión diferente de la institución del juicio de interdicción, o más bien no del juicio de interdicción, hay una visión diferente de la discapacidad. Entonces eso es algo bueno. Desde luego las normas, incluso aun cuando son aprobadas y tienen un espíritu elevado, una calidad elevada, siempre en la ejecución, siempre cuando se empiecen a llevar a los tribunales, siempre va a haber algunas partes que le puedan hacer falta, ¿no? Porque la norma, cuando es creada, siempre tiende a existir algunas partes que deben de ser perfeccionadas tras las interpretaciones que los tribunales constitucionales realicen de ellas. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, este Código Nacional, al desaparecer la institución jurídica del juicio de interdicción, crea otra que le denomina designación de apoyos extraordinarios. Así es el título. Y bueno, esta designación de apoyos extraordinarios tiene como base central que la capacidad jurídica de la persona con discapacidad mayor de edad, desde luego, es intocable, debe de ser plena. Parte de este supuesto, si observamos el juicio de interdicción, pues haciendo la comparación, el juicio de interdicción lo que busca es quitar esta capacidad jurídica, y aquí no. Aquí el punto medular de esta nueva institución
es garantizar plenamente la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. También, a diferencia del juicio de interdicción, el juicio de interdicción se entiende como permanente hasta en tanto no desaparezca la discapacidad, que eso sabemos que una discapacidad por definición es permanente o a largo plazo. Acá, en esta nueva institución jurídica, lo que hace es que es una medida de carácter excepcional y temporal. Bien, también está la figura de la designación de apoyos extraordinarios, parte de extraer bajo cualquier medio posible o razonable la voluntad de la persona. ¿Se acuerdan que hablábamos de la sustitución de la voluntad? Acá dice no. En esta institución, en este nuevo tipo de proceso jurisdiccional que tendremos, parte de la base de decir hay que extraer bajo todos los medios posibles cuál es la voluntad de la persona, ¿sí? Y bueno, hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de cómo esta convención trajo en el tema de discapacidad el modelo social, que bueno, consiste en que la sociedad es la que realmente crea o atenúa la discapacidad, es una responsabilidad de la propia sociedad. Pues esta medida, bajo esta conceptualización de la discapacidad, establece que cualquier persona puede solicitar esta medida de designación de apoyos para la persona con discapacidad. Así como también cualquier persona puede solicitar que le sean retirados sus apoyos o modificados. Es un punto muy importante. Bien, ya les decía también que esta nueva institución establece como parte fundamental que es temporal. Por lo tanto, si es que un juzgador va a decretar esta medida de apoyos, tiene que establecer claramente en la determinación cuál es la temporalidad de la medida. Esto es muy importante. El segundo, tiene que establecer los alcances y la responsabilidad de la o las personas que van a servir de apoyo a la persona con discapacidad. Y desde luego, la medida solamente va a ser procedente en aquellos casos en los cuales no fue posible por ningún medio, incluso a través de ajustes razonables, el extraer la voluntad de la persona. ¿Y por qué resalto mucho esto? Quiero darme a entender desde en otras palabras. El sistema de apoyos, que en su mayoría es creado a través de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, parten de la idea de que se debe atender a la condición de vida de la persona con discapacidad en sus particularidades. No todas las personas con discapacidad presentan las mismas particularidades. Entonces, este sistema de apoyos debe de adecuarse, encajar en estas necesidades particulares. Aquí, a diferencia, por ejemplo, del tutor, el tutor es el que toma las decisiones. Recuerdan que lo comentamos. Acá no. Acá el nombramiento de estas personas de apoyo deben de buscar el extraer la voluntad de la persona con discapacidad para que ellos puedan desarrollar adecuadamente su apoyo. Es decir, este nuevo modelo se presenta como un complemento para que la persona con discapacidad pueda plenamente ejercer su capacidad jurídica. Si nos damos cuenta, es completamente
diferente, ¿no?, al juicio de interdicción. Juicio de interdicción, resto capacidad y el tutor decide todo y como él lo piensa. Esta nueva institución, designación de apoyos extraordinarios, es el apoyo, la persona de apoyo debe de extraer a toda costa la voluntad de la persona con discapacidad y desarrollar así su encargo. Y bien, otro punto importante que mencionar, esta designación, pues se llama designación de apoyo extraordinario, no es aplicable para todas las personas con discapacidad. Esta medida solamente se va a implementar cuando exista un peligro inminente hacia la integridad, la vida o los bienes de la persona con discapacidad, y que esta persona con discapacidad no exista un medio o existe una imposibilidad elevada de poder establecer alguna comunicación, o que ya realizando toda una búsqueda a conciencia, realizando todos los ajustes necesarios, no lograron extraer la voluntad de la persona. Entonces, esta parte de extraordinario, pues lo que hace es de que no en todos los casos va a suceder, porque tenemos el sistema de apoyos que va a ser creado en aquellas personas, van a establecer esas personas con discapacidad su sistema de apoyo bajo su voluntad y bajo su libre decisión. En este caso, este sistema de apoyos va a estar regulado en las legislaciones de los estados, en las legislaciones civiles. Esta es una legislación civil, pero procesal. Entonces, esta legislación deja la facultad a los estados para que cada estado de la República, en su codificación civil, establezca la forma en cómo se van a prestar los apoyos necesarios que las personas con discapacidad puedan designar, así como todo lo atinente a las salvaguardas. Eso lo dejan a la legislación local. Esto, como lo he comentado ya, es algo importante, porque esta medida extraordinaria solamente se da en los supuestos de ese peligro inminente. Cuando no existe ese peligro, o cuando puede existir una comunicación, puede existir a través de algún medio, algún ajuste razonable, el extraer la voluntad de las personas, no es necesario crear este procedimiento del que les hablo. Basta con el que se establezcan las legislaciones de los estados para que la persona nombre a la o las personas que le serán su apoyo para que ejerza su capacidad jurídica. Ahora, que de ser publicado en sus términos este Código Nacional de Procedimientos Civiles, ahora la lucha será que los estados de la República, de las 32 entidades federativas, pues homologuen sus legislaciones locales atendiendo a esto que ya ha marcado, al menos hoy aprobado, el dictamen del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pues yo creo que ese sería el reto que vamos a tener, el ahora estar buscando en los estados que armonicen sus legislaciones. Para mí ha sido un gusto el poder haber platicado con ustedes estos minutos, y pues a la distancia, a través de este medio digital, les mando un fuerte abrazo y esperamos pues seguir en contacto nuevamente. Muchas gracias.